En el tiempo en que Israel gemía bajo el pesado yugo de la opresión, cuando la libertad parecía un sueño lejano, aplastado por la mano implacable de los filisteos, el Altísimo miró a su pueblo, y en su plan soberano, eligió a 160 un hombre, un juez, un guerrero, cuyo nombre resonaría a través de las eras. Sansón, ungido desde el vientre de su madre, separado para un propósito glorioso: liberar a Israel, una misión divina. Pero esta tarea demandaba, más que la fuerza humana, requería el toque de lo sobrenatural. Y así fue. Dios concedió a Sansón una fuerza prodigiosa, incomprensible para los hombres comunes. Una fuerza que doblaba puertas de ciudad, que desgarraba leones con las manos desnudas. Una manifestación visible del poder celestial operando a través de un mortal. Sin embargo, esta fuerza no era incondicional, estaba intrínsecamente ligada a un voto solemne, un pacto con el Creador, el voto de un nazareo, una vida de consagración, de renuncia, y la señal visible de este compromiso, la marca de esta alianza sagrada, era su cabello. Jamás las tijeras debían tocar sus mechones. Mientras su cabello permaneciera intacto, el poder de Dios fluiría a través de él, inquebrantable, incomparable. Era el símbolo tangible de su fidelidad, la fuente terrena de su fuerza sobrenatural. Y los filisteos, los filisteos, eran los adversarios jurados de Israel, opresores crueles, señores de la tierra que Dios había prometido a su pueblo. Ellos presenciaron el poder de Sansón, sintieron el peso de su mano en batalla, el terror que infundía en sus corazones. Sabían que, mientras Sansón conservara su fuerza, su dominio sobre Israel estaría bajo constante amenaza, y por eso, se determinaron a encontrar una manera, un medio astuto, cruel si era necesario, para neutralizar a este campeón divino, para cortar la fuente de su poder, para silenciar la esperanza de Israel. Y esta determinación sombría los llevaría a tramar, a conspirar, a buscar la debilidad donde la fuerza parecía invencible. La historia de Sansón, el ungido, el fuerte, el nazareo de Dios, comenzaba a desplegarse. Una saga de poder divino, de responsabilidad sagrada, y de la constante vigilancia del enemigo que jamás descansaba. Los filisteos, pueblos, opresores e implacables, veían en Sansón un gigante a ser derribado, una amenaza constante a su dominación sobre las tierras de Israel. ¿Qué fuerza tan poderosa era esa que residía en aquel hombre, venido de Dios, capaz de hazañas imposibles para simples mortales? Su presencia era un recordatorio vivo de la resistencia israelita, y los filisteos, determinados a aplastar cualquier esperanza de liberación, anhelaban neutralizar la fuente de ese poder abrumador. ¿Cómo podrían gobernar sin oposición, si un solo hombre podía diezmar sus ejércitos y ridiculizar sus fortalezas? Era una cuestión de supervivencia política y militar para ellos, desentrañar y aniquilar el origen de su fuerza sobrenatural. La frustración y el miedo impulsaban sus consejos, buscando una estrategia que la fuerza bruta no había logrado. Entonces, en su astucia, o quizás en su desesperación, recurrieron a un arma diferente, una que no empuñaba espada o lanza. Recurrieron a Dalila, una mujer cuyas cualidades eran de otra naturaleza, dotada de una belleza que encantaba, de un encanto que cautivaba corazones. Y Sansón, el fuerte Sansón, el invencible en batalla, se había entregado a una pasión por ella, una pasión profunda que quizás nublaba su discernimiento. Los líderes filisteos percibieron la brecha. El poderoso guerrero poseía un punto vulnerable, no en su fuerza física, sino en sus sentimientos. Dalila se convirtió así en el instrumento elegido para la conspiración filistea, la puerta de entrada al secreto de Sansón, una mujer encantadora usada como cebo, capaz de acercarse donde ningún guerrero jamás lo conseguiría. La propuesta que le hicieron a Dalila era tentadora y siniestra. 1,100 monedas de plata, una fortuna en su época, un precio exorbitante por la traición, por el descubrimiento de un secreto vital, una suma capaz de cegar el alma a la lealtad y la verdad. 1,100 monedas de plata ofrecidas para que ella, usando su intimidad y la confianza de Sansón, desentrañara el enigma de su fuerza, revelando cómo podría ser subyugado, cómo podría ser quebrado su poder. Y Dalila, atraída por
el brillo de la plata más que por la pureza de cualquier afecto. Aceptó la misión. Ella acordó usar su encanto y la pasión que Sansón sentía por ella para engañarlo, para penetrar en su secreto más sagrado y venderlo a sus enemigos. La conspiración estaba celada, motivada por la codicia de una mujer y el miedo de un imperio, enfocada en derribar al guerrero de Dios. Dalila inició su misión nefasta con astucia, pero se dirigió directamente al punto crucial. Se atrevió a cuestionar a Sansón, la fuente de su fuerza invencible y cómo podría ser sometido. En su primera arremetida, Sansón, quizás por diversión o una prueba de lealtad, instruyó a Dalila que su fuerza se desvanecería si era atado con 7 tiras de cuero aún húmedas. Ella, con fingida sumisión, siguió sus palabras, al pie de la letra. Esperó a que Sansón se durmiera en sus aposentos, y entonces lo despertó con un grito alarmante. «Sansón, los filisteos están aquí para atacarte». Pero Sansón, el gigante ungido, se despertó sobresaltado, y con un gesto, o un simple movimiento de sus músculos, rompió las frágiles tiras de cuero con la facilidad de un hilo de lino, permaneciendo totalmente invencible. El fracaso no disuadió a la astuta Dalila, impulsada por la promesa de plata. En su segundo intento, Sansón sugirió un nuevo ardid. Cuerdas nuevas serían la clave para aprisionarlo. Dalila, persistente en su trama, obedeció nuevamente. Siguiendo el mismo plan de la emboscada anterior, la escena se repitió. La espera, el grito de alerta. Los filisteos vienen sobre ti. Pero nuevamente, para desesperación de Dalila y sorpresa de los acechadores, Sansón rompió las cuerdas con la misma facilidad. Continuando inquebrantable en su fuerza sobrehumana, permanecía invencible, un enigma para sus enemigos y una frustración creciente para aquella que juró desvelarlo. La trama se profundizaba, y Dalila, en su tercer y audaz intento, oyó de Sansón una nueva condición. Habló sobre su cabello, el símbolo de su pacto, diciendo que, si los 7 mechones de su cabeza fueran tejidos firmemente en un telar y sujetos con una estaca, él perdería su fuerza. Dalila, con renovada esperanza, siguió este nuevo e intrincado plan. Tejió los cabellos en secreto mientras él dormía y, al despertar, lanzó nuevamente el grito de advertencia sobre la llegada de los filisteos. Pero, incluso ante este nuevo artificio, el resultado fue idéntico al de los intentos anteriores. La fuerza de Sansón no vaciló un instante. Exhausta y sin éxito en sus artimañas físicas, Dalila, la seductora, recurrió a la táctica más insidiosa, la manipulación emocional. Cansada de fracasar en sus planes, comenzó a martirizar a Sansón con lamentos y acusaciones, insistiendo, con lágrimas fingidas, en que él no confiaba verdaderamente en ella, pues se negaba a revelar el verdadero secreto de su poder. La presión psicológica se sumaba a los fracasos, abriendo una grieta en la armadura emocional del poderoso guerrero, y así, la astuta Dalila persistió en su engaño. Después de que el primer intento fracasara miserablemente, no desistió de su pérfido plan. Con el corazón endurecido por la promesa de plata, volvió a interrogar a Sansón, cuestionando la fuente de su inmensa fuerza. Y él, tal vez por imprudencia o por un peligroso juego, le dio otra respuesta falsa. Dijo que su fuerza se desvanecería si era atado con cuerdas nuevas, nunca usadas antes. Qué peligro jugar así con el fuego de la traición. Dalila, lista para actuar, consiguió las tales cuerdas nuevas. Siguiendo cada detalle de la instrucción de Sansón, esperó que el poderoso guerrero cayera dormido, con la ingenuidad de quien confiaba en la víbora que se anidaba en su regazo. Y mientras él dormía, los filisteos acechaban, escondidos, esperando la señal de Dalila para saltar sobre su presa. Con las cuerdas nuevas en mano, lo ató firmemente, convencida de que esta vez el secreto había sido desvelado. Entonces, con la misma voz de alerta del intento anterior, gritó: «Sansón, los filisteos están sobre ti». Qué momento de tensión, con los enemigos listos para actuar. Pero, para su desesperación y la furia de los filisteos ocultos, Sansón despertó, y como la primera vez, su fuerza no había disminuido. Con un movimiento fácil, rompió las cuerdas nuevas como si fueran hilos de lino. La frustración se estampó en el rostro de Dalila,
y la ira en los corazones de los filisteos que, una vez más, vieron a su presa escapar. A pesar de los fracasos, Dalila era implacable. En su misión, movida por la codicia, no podía admitir la derrota. Volvió a presionar a Sansón, y él, en una tercera respuesta engañosa, sugirió que el secreto estaba en tejer las 7 trenzas de su cabello en un telar, fijándolo firmemente en la viga. Increíble que Sansón aún jugara con su consagración. Dalila, obstinada, una vez más siguió sus palabras al pie de la letra. Mientras él dormía en su regazo, tomó las trenzas de su poderoso cabello y las entrelazó en la urdimbre del telar, sujetándolas firmemente, y nuevamente, los filisteos aguardaban la señal, con la esperanza renovada de que esta vez, Sansón sería vencido. «Sansón, los filisteos están sobre ti», gritó Dalila, lista para ver lo impotente. Pero la fuerza de Sansón no venía del acto de tejer, venía del pacto con Dios. Despertó con su fuerza intacta y simplemente arrancó las trenzas tejidas, llevándose consigo el telar y la viga. Una vez más, Dalila falló, y los filisteos, enfurecidos, tuvieron que retroceder. Con la rabia hirviendo por dentro, Dalila cambió su táctica. Se dio cuenta de que la fuerza física de Sansón era invencible, pero su debilidad residía en su corazón y su pasión por ella. Abandonó los intentos de atadura y pasó a atacar su alma con palabras, con manipulación emocional. Empezó a importunarlo día tras día, hora tras hora, con preguntas, con acusaciones. «¿Cómo puedes decir que me amas si no me confías tu secreto?», insistía ella. «Te has burlado de mí estas 3 veces y no me has revelado en qué consiste tu gran fuerza». Usaba el lenguaje de la afección para corroer su resistencia, para hacerlo sentir culpable, desleal a ella. Su voz constante y sus lágrimas falsas, o quizás reales en su frustración, se convirtieron en un tormento para Sansón. Lo presionaba sin cesar, minando su paz, agotando su paciencia. La tortura emocional de Dalila era más eficaz que las trampas físicas, y bajo esta presión incesante, el corazón de Sansón empezó a ceder. Su confianza en su pacto empezó a vacilar ante la insistencia de la mujer que él amaba, o pensaba amar. La fortaleza física de Sansón estaba siendo asediada por dentro, por su propia vulnerabilidad y por la persistencia manipuladora de Dalila. He aquí el momento crucial. La presión insidiosa de Dalila alcanzó el alma cansada del poderoso Sansón. Desesperada tras tantos intentos frustrados, no cedió, sino que aumentó su carga de manipulación. Su tono era de frustración, de acusación. Insistía incansablemente. «¿Cómo puedes decir que me amas si no confías en mí para revelarme el secreto de tu fuerza invencible?» Y el gran Sansón, el héroe que rompía cuerdas y destrozaba ejércitos, sucumbió a su labia traicionera. Cansado de la importunación constante, quizás creyendo en sus falsas lágrimas, o simplemente dominado por una pasión ciega, finalmente abrió su corazón y reveló la fuente de su poder divino. Confesó que su fuerza sobrenatural no provenía de músculos o de armas, sino que estaba ligada a un pacto sagrado, a su voto nazareo, simbolizado por su largo cabello intacto. «Nunca una navaja ha tocado mi cabeza», admitió. «Si mi cabello es cortado, entonces mi fuerza me abandonará, y seré débil como cualquier otro hombre». La revelación resonó en los aposentos, un secreto sagrado entregado a oídos profanos. Dalila escuchó con avidez. Su corazón ya vendido a los filisteos latía fuerte con la perspectiva de la recompensa. La trampa estaba tendida. Sansón, exhausto por la presión emocional y confiado en la mujer que amaba, se recostó en su regazo y se durmió un sueño pesado, mientras el héroe de Israel dormía, vulnerable por primera vez en su vida. Dalila actuó sin dudar. No había amor, solo cálculo frío en sus ojos. Llamó discretamente a un hombre, un sirviente, alguien listo para ejecutar la vil tarea. Y allí mismo, con Sansón inconsciente en su regazo, el hombre se acercó con la navaja afilada, pelo a pelo. La gloria de Sansón, el símbolo de su pacto con el Altísimo, fue cruelmente cortada. El poder que residía en sus mechones se escurrió como agua entre los dedos. El nazareo estaba profanado. La traición estaba consumada. En un acto silencioso y devastador, la caída de un gigante comenzó en un momento de descanso, en el regazo de una traicionera manipuladora.
Y la hoja hizo su trabajo, el voto fue roto, la consagración violada, en aquel instante solemne, la fuerza, aquella fuerza sobrenatural que lo distinguía, simplemente lo abandonó. Imagina la sensación repentina del vacío, del poder que pulsaba en sus venas desvanecerse como la brisa de la mañana. Los filisteos, siempre al acecho, esperando por este exacto momento de debilidad, irrumpieron con un clamor de triunfo y venganza. Se lanzaron sobre el hombre, que antaño los hacía temblar de pavor. Sansón, el león de Israel, ahora vulnerable, indefenso, privado de su conexión visible con el poder divino. La captura fue veloz, brutal. El guerrero que con una simple quijada de asno destruyó ejércitos, ahora estaba atado, subyugado por sus antiguos esclavos. Pero la crueldad de ellos no se limitó a apenas aprisionarlo. Oh, no. Querían más que su cuerpo cautivo. Querían aplastar su espíritu, apagar la luz de su existencia, y así, con una ferocidad despiadada, le arrancaron los ojos. La luz del mundo se apagó para Sansón, sustituida por una oscuridad eterna. La oscuridad que ecoaba sus propias decisiones imprudentes. ¿Cómo debió sentir el peso de esa ceguera instantánea? El desespero que debió haber inundado su alma al percibir la extensión de su pérdida. Él, el libertador elegido por Dios, fue arrastrado a la prisión, un calabozo oscuro y húmedo. Aquel que habitaba entre los ejércitos, ahora encadenado a un molino, forzado a trabajar como un animal de carga, moliendo granos para sus opresores. ¡Qué humillación indescriptible para el ungido del Señor! ¡Qué ironía cruel del destino! ¿O sería consecuencia de su propio camino? Y la afrenta no terminó con la prisión y la ceguera. Oh, querían exhibir su victoria, mofarse del Dios de Israel a través de su siervo caído. Llevaron a Sansón, el ciego, el encadenado, al templo de Dagón, el lugar de sus falsos dioses, donde la multitud filistea se reunía para celebrar la caída de su mayor enemigo. Allí, entre gritos de escarnio, risas crueles y cánticos de victoria, Sansón fue humillado públicamente, el poderoso guerrero, ahora un espectáculo patético, un trofeo vivo de la impiedad filistea. Qué dolor debió haber perforado su corazón en aquel momento, un dolor que iba más allá del sufrimiento físico, el dolor de la vergüenza, del arrepentimiento tardío, de la pérdida irreparable. Pero, en el silencio de su celda, mientras sufría la oscuridad y la humillación, o tal vez bajo las miradas burlonas en el templo, algo sutil comenzó a suceder, imperceptible al principio para sus captores arrogantes. El cabello, que había sido despiadadamente cortado, el símbolo exterior de su consagración, de su pacto con el Altísimo, comenzó a crecer nuevamente, lentamente, hebra a hebra, la promesa silenciosa de una posible restauración, de una esperanza que parecía perdida para siempre, y con el crecimiento del cabello, una chispa, una pequeña, pero poderosa, esperanza comenzó a reavivarse en su corazón. La fuerza que parecía extinguida para siempre, la fuerza de Dios, comenzó a regresar, no con la furia instantánea de antes, sino como una marea creciente, silenciosa, preparándose para un momento futuro, un acto final. La fuerza de Dios, paciente, permitiendo que el arrepentimiento sincero germinara en el alma herida del hombre. Sansón, el león herido de Israel, yacía cautivo y ciego. Sus ojos que un día vieron la gloria de Dios y la debilidad de sus enemigos, ahora enfrentaban solo la oscuridad impuesta por la crueldad filistea. Humillado, aprisionado, obligado a realizar tareas serviles, él molía en la cárcel, un recordatorio constante de su caída, pero en su miseria, un cambio silencioso y poderoso ocurría. Lentamente, hilo a hilo, su cabello cortado por traición, comenzaba a crecer nuevamente, y con el crecimiento de los cabellos, la fuerza que el Señor le había concedido, la fuerza ligada a su voto nazareo, comenzaba, tímidamente, a retornar. ¡Qué misterio de la gracia divina, que concede una nueva oportunidad incluso después de la falla! En el fondo de su alma, en medio del dolor y la humillación, Sansón experimentó un profundo arrepentimiento. Reconoció la necedad de sus elecciones, la imprudencia de revelar el secreto de su poder, la negligencia de su pacto con Dios. Con el corazón quebrantado, elevó su voz en oración al Señor que lo había elegido desde el vientre de su madre.
No clamó por libertad inmediata o por una restauración completa de su visión o de su gloria pasada. Su petición era específica, enfocada y llena de un deseo justo de retribución divina. Clamó al Señor por fuerza, solo una vez más. Una fuerza suficiente para que pudiera vengarse de los filisteos por sus ojos arrancados. ¡Qué súplica desesperada por un último acto de juicio! Los filisteos, en su arrogancia y celebración, decidieron hacer de Sansón la principal atracción de su gran fiesta en el templo de su dios, Dagón. ¡Qué desprecio por el Dios de Israel! Quisieron exhibir al antaño invencible campeón como un trofeo, un símbolo de la supremacía de su ídolo sobre el poder divino. El templo estaba repleto, los líderes filisteos, los nobles, la multitud, e incluso cientos sobre el tejado, todos reunidos para burlarse de Sansón y glorificar a Dagón. La atmósfera era de triunfo pagano, de burla y de seguridad excesiva. Sansón, guiado por la mano de un joven, fue conducido hacia el centro del templo, posicionado estratégicamente entre las dos columnas principales, aquellas que sostenían la estructura maciza. Oyó el rugido de la multitud, los abucheos, las carcajadas que resonaban por las paredes del santuario. Sintió la madera de las columnas bajo sus manos, el peso de la construcción sobre él, y el peso de su propia historia, de su falla, y de su deseo de redención. Y allí, apoyándose en las columnas, con la fuerza del Señor fluyendo a través de él por última vez en respuesta a su clamor arrepentido, hizo su movimiento final, con una fuerza sobrenatural, una fuerza que solo podría venir de aquel que prometió y cumple. Empujó las columnas con todas sus fuerzas. Los pilares de piedra maciza crujieron bajo la presión inmensa. La estructura del templo gimió, se resquebrajó, y entonces, con un estruendo aterrador, se derrumbó, el techo, las paredes, todo se derrumbó sobre la multitud que se burlaba y sobre el propio Sansón. ¡Qué juicio instantáneo! Sansón murió allí, bajo los escombros de su acto final, pero se llevó consigo a una multitud incontable de filisteos, más de los que había matado en todas sus batallas anteriores. El templo de Dagón se convirtió en su propio mausoleo, y la venganza de Sansón fue completa. ¡Qué demostración solemne del poder de Dios, incluso a través de un instrumento fallido que se arrepiente! ¡Qué espectáculo terrible y glorioso de la justicia divina! Y así terminó el viaje terrenal de Sansón. En su último acto de valentía, o sería desesperación santa, derribó el templo sobre sí mismo y sobre los filisteos que se burlaban de él. Fue un fin terrible y glorioso, porque en ese instante final cegó más vidas enemigas que en todas sus batallas anteriores juntas. Qué fuerza colosal manifestada allí, en el templo de Dagón, y en esto vemos la mano poderosa del Altísimo, capaz de realizar proezas inmensas incluso a través de aquellos que fallaron y se arrepintieron. Pero ¿qué nos dice esta saga notable? Clama sobre la fidelidad, la importancia inquebrantable de honrar nuestros compromisos con el Creador, pues el pacto de Sansón estaba ligado a su consagración. La historia también resuena con la dura verdad sobre las consecuencias de nuestras elecciones. Cómo las decisiones, incluso las aparentemente pequeñas, moldean nuestro destino. Sansón, el guerrero invencible, fue vencido por sí mismo, por su vulnerabilidad a la pasión abrumadora y a la astuta manipulación. Su fuerza física era legendaria, pero cuán frágil era su corazón ante los engaños, y Dalila, la mujer que personifica la astucia y la deslealtad, movida por la codicia, por el vil metal, traicionó la confianza de quien la amaba. Su persistencia en arrancarle el secreto, usando seducción y chantaje emocional, revela la cara oscura del engaño. Su historia es una severa advertencia sobre la necesidad de vigilancia, de discernimiento profundo al elegir en quién confiar. La verdadera fuerza no reside solo en los músculos, sino en la sabiduría para discernir, en la prudencia en las relaciones y en la integridad inquebrantable del carácter. Que podamos aprender de los errores de Sansón, manteniendo nuestros valores y siendo prudentes en cada paso, en cada relación. La sabiduría y el autocontrol son, quizás, las mayores fortalezas que podemos poseer. Y así, llegamos al final de otro viaje por las Sagradas Escrituras. Si este mensaje ha tocado tu corazón e iluminado tu entendimiento, te pedimos que dejes tu me gusta, tu comentario y, sobre todo,
que te suscribas para apoyar nuestro proyecto. De llevar la palabra adelante. Que la paz del Señor sea contigo y que Dios bendiga ricamente tu vida.